le queremos dar la bienvenida a Andrés Reper para conversar con él sobre lo que está pasando en este proceso de selección de los 4 consejeros del INE. Andrés Reper es miembro del Comité Técnico de Evaluación para los trabajos justamente de elección. Bienvenido, Andrés, aquí a los periodistas. Alejandro y Álvaro, muy buenas tardes. Debo aclarar, ex miembro, porque los trabajos del comité ya Correcto, concluido. es cierto, Correcto. es cierto. Han concluido con la integración, bueno, con todo el proceso, fue un proceso exhaustivo. ¿En qué momento se encuentra, Andrés, el proceso para la elección que corresponde a la Cámara de Diputados, al Pleno, o en caso de que no sea así, sino existen las condiciones para que cada uno de los aspirantes reúnan la mayoría calificada? ¿Qué hacer? ¿Por qué no le informas al auditorio de los periodistas en qué situación se encuentra y cómo fue también esta ruta del proceso? Claro que sí. Propongo la respuesta en 2 partes. Justamente, primero, explicar ahorita qué es lo que está pasando. El comité, después de un proceso de evaluación y de deliberación, integró 4 quintetas con 5 candidatos cada una. Una de ellas integrada solo por mujeres para entregársela a los diputados. Desde luego, otra más de puras mujeres y 2 de puros hombres. Esta de mujeres, la primera, es para que se elija a quien será la presidenta. ¿Por qué? Porque el tribunal ordenó y la Jucopo tomó un acuerdo acatando dicha orden del tribunal, en el sentido de que la presidencia del Consejo General del INE debe esta vez alternarse de género hacia una mujer. Entonces, la misión y el cometido constitucional del comité fue primero recibir los expedientes e iniciar un proceso de evaluación cuyas etapas con gusto ahora las detallo, y finalmente deliberar primero para escoger una lista de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, para integrar después esas quintetas que ya entregamos a la Jucopo el día de ayer. Ya está en manos de la Jucopo y ahora, digámoslo en términos coloquiales, ya está en la cancha de los diputados la decisión que tomen, desde luego previstas ambas opciones en la convocatoria. Una, que mediante acuerdos y entendimientos logren votar y llegar a un consenso o a una votación para elegir por votación a cada uno de los consejeros de entre los 5 y las 5 de cada quinteta, o en su defecto llegar a una insaculación, que es como una tómbola en cada una de las quintetas, y dejarlo de forma aleatoria, al azar. Esta es una decisión que le compete ya a los legisladores, a los señores y señoras diputadas. Nosotros hemos concluido, porque nuestra misión fue una misión técnica de revisar expedientes, revisar la trayectoria personal, la trayectoria profesional, la experiencia, el grado de conocimientos, y considerar la idoneidad en términos de la convocatoria. La convocatoria preveía una serie de consideraciones, entre ellas, de la manera que fuera más posible, una representación plural en términos de territorialidad, ubicación geográfica, étnica, profesiones y combinaciones de experiencias profesionales y trayectorias de vida. Lo que sigue es ahora que de esas, que son 4 quintetas, ¿verdad? 2 de mujeres y 2 de hombres. Ahora es la Cámara de Diputados la que va a decidir. Se está anunciando que va a ser ahora, pues sí, por este método, digamos, echar a andar la tómbola y sacar, pues por insaculación, sacar a los que pueden ser los suplentes de los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Margarita Favela y José Roberto Ruiz. ¿Cómo no explicas al auditorio, porque no todo el mundo sabe qué es ese procedimiento de insaculación, al que se va a llegar con el interés de que no se acuerde entre las fuerzas repartirse como se hacía en el pasado? Cuates y cuotas. Exactamente, cuates y cuotas. Bien, pues esta es una aspiración, digamos, basada en los ejercicios democráticos de la antigua Grecia, donde la gente asumía cargos públicos por sorteo porque todos eran iguales. Existía todos los que se consideraban iguales,
había algo que existía que se llamaba isonomía. Aquí, a partir de que nosotros entregamos estas quintetas, cada una de esas quintetas tiene 5 nombres y esos nombres son iguales entre sí. No hay nadie que tenga prelación o prioridad por encima de los demás. Cada quinteta es autónoma y entonces simplemente se depositarán los nombres en una urna y por acuerdo de la mesa directiva, muy probablemente, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en términos de la ley del Congreso, se extraerá una papeleta para saber cuál es el nombre que corresponde a quien vaya a ser designado. Esto, insisto, es cancha de los diputados mediante los acuerdos a los que lleguen, de cómo llevar a cabo la insaculación dentro de la urna, pero significa, en términos llanos, que es como una tómbola. No va a haber votación, no va a haber acuerdos de, bueno, entonces en esta vas tú y en esta voy yo. No, hasta donde se ha declarado el día de hoy es que va a ser por insaculación. Desde luego que también pueden optar por llegar a los acuerdos. Eso es, como lo dije hace un momento, es cancha y facultad y atribución de las fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados. Pero el método que prevé la convocatoria es, primero, que se busquen los acuerdos entre los miembros de la Jucopo y de la Cámara de Diputados y en ausencia de estos acuerdos, la insaculación. Cuando digo acuerdos, a lo que me refiero es que se vote. O sea, el Pleno votaría de esta quinteta, cada quien diga cuál es el candidato que prefiere. No es por repartición. Justamente el procedimiento que se hizo fue para evitar todo este tipo de cuotas y cuates, como siempre se había criticado por ambos extremos del espectro político, se había criticado eso, y para eso se designó a un comité técnico para que escogiera los perfiles, los 20 perfiles que este comité, de acuerdo con las especificaciones, consideraba idóneos para estar en estas 5 quintetas, de tal manera que si se decide votar si se decide votar por quién vaya a ser, se escogerá primero una de las quintetas y los diputados votarán por el candidato o candidata que prefieran. Entonces no hay lugar a ningún tipo de arreglo o de cuota partidista, porque ya no están determinadas las quintetas por cuotas partidistas. Las quintetas están determinadas con base en el perfil y en la experiencia de las personas aspirantes. Y sin embargo, Andrés Reper, integrante de este comité técnico, compañeros tuyos, me refiero a Maite Azuela, a López Ayón, hablan de que hay aspirantes que son inelegibles porque tienen vinculación de parentesco, por ejemplo, con la secretaria del Trabajo, con una hija también del senador Álvarez Lima. ¿Por qué esta discrepancia? Y es procedente que estos perfiles asociados a Morena son los dominantes en las quintetas. A ver, esta también la respondo en 2 sentidos. Primero, como somos un órgano colegiado, o éramos un órgano colegiado, en este órgano colegiado, que por cierto merece todo mi respeto y mi reconocimiento a todo el trabajo y las ganas y el empeño y el esfuerzo que todos, absolutamente todos, todas le pusimos, podía tomar decisiones por consenso, como es natural, o por mayoría. En este caso, de lo que estamos hablando es que cuando alguien tiene la minoría, tiene la oportunidad de manifestar lo que se conoce en los órganos colegiados como un voto particular. Entonces, la maestra Azuela emitió un voto particular y lo razonó, diciendo, en mi consideración, tales y tales personas no son idóneas por las razones que ella considere. Primero, déjame decirte que es muy positivo que en un órgano no todo el mundo piensa igual, en un órgano colegiado, y que cada quien tenga sus propias ideas, su propia visión de lo que debe ser y que lo exprese con libertad, porque mal haríamos en buscar el consenso absoluto en todo, porque entonces pues más desconfianza habría. Se preveía desde la convocatoria que podía haber mayorías y minorías.
En este caso, la maestra Zuela está emitiendo un voto particular refiriendo su opinión respecto de tal o cual candidato no sería tan idóneo. Sin embargo, y es bueno aclararlo, el doctor Sergio López Ayón expresa en un voto concurrente. ¿Cuál es la diferencia? Es que está diciendo por qué no coincide con la maestra en esta percepción y por qué él sí considera que la cercanía o la relación de parentesco o relación, digamos, de trayectoria de vida con una opción política no es un impedimento y no se considera que sea un obstáculo para considerar que una persona no es idónea, porque no se puede inferir y derivar de esa circunstancia la parcialidad o la imparcialidad. Y lo pongo en perspectiva histórica. Recordemos que el primer presidente del INE, el doctor Woldenberg, era esposo de quien fuera una secretaria de Estado en un sexenio. Posteriormente, quien lo sustituyó, el doctor Ugalde, tenía relación de cercanía con Felipe Calderón, me parece, se dice por ahí que fue testigo en su boda por el civil, y después tuvimos al doctor Valdés Zurita, que hasta donde yo sé no se le identifica ninguna cercanía política con alguien, y después tenemos al doctor Córdoba, quien su padre fue fundador de Morena. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de personajes que han dirigido el Instituto Nacional Electoral, cuyo parentesco o cuya relación o cercanía con un partido político no ha determinado en absoluto su comportamiento. Alguien podría decir, Lorenzo Córdoba, su padre fue fundador de Morena, iba a inclinarse hacia Morena, pero creo que es bastante claro que no necesariamente sus decisiones han sido en ese sentido. Y así anteriormente los otros presidentes. Y también lo podemos ver en los otros consejeros. Ha sido consejero electoral Santiago, ¿cómo se llama? El presidente de la Cámara, de la mesa directiva. Bueno, Santiago Krill. Santiago Krill, perdón, sí, fue consejero. Fue consejero. Alonso Lujambio fue un brillante consejero de la primera integración y después terminó siendo senador del PAN, pero antes fue secretario de Educación Pública. Esto es la cercanía a las coordenadas políticas que todos tenemos, yo la tengo, no tienen por qué determinar la imparcialidad de una persona, la honorabilidad y cómo se desempeñe. Pongo, por ejemplo, que su servidor fue impugnado. A mí me impugnó el diputado Federico Dorin, diputado de la ciudad, y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, dijo, no hay interés jurídico para esta impugnación. No, se desechó por ser notoriamente improcedente. Entonces, en un país donde tenemos una sociedad despertando a la democracia, que se inició con todos estos cambios que iniciaron en los años 90, somos una sociedad que está eminentemente politizada y todas las personas tenemos una coordenada o una cercanía ideológica, una simpatía, pero eso no debe afectar la parcialidad. Entonces, la percepción de la maestra Zuela se respeta y se reconoce que la exprese. La percepción del doctor Sergio López Ayón fue justamente en el sentido de no compartir eso, porque a este comité no se le encargó determinar la imparcialidad con base en la cercanía familiar, sobre todo porque la Constitución no establece que así deba ser, que sea un impedimento, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tampoco lo pone como impedimento, tampoco la ley del Congreso y tampoco la convocatoria ni las sentencias que emitió el tribunal en relación con la convocatoria. Una última pregunta de mi parte, Andrés Reper, integrante del Comité Técnico de selección de los aspirantes a consejeros electorales. No se necesita ser muy pitonizo para advertir que aun cuando fuera por insaculación la elección de la presidenta y de los 3 consejeros electorales, y que quedaran perfiles, digamos que asociados a Morena, habrá una descalificación al proceso, incluyendo la integración del comité técnico y las dudas que se han generado, por ejemplo, en el examen, por ejemplo, la calificación que obtuvieron, por ejemplo, la hermana de la secretaria del Trabajo, o Netzaí Sandoval,
va a haber una descalificación en ese sentido, porque ya la oposición lo ha perfilado. A ver, nuevamente estamos en una sociedad que está tremendamente politizada y está dividida en opiniones que siempre van a ser favorables o desfavorables. Y en este caso hay quien puede escoger manifestar su desconfianza, su suspicacia respecto de los procedimientos. Afortunadamente, todos los procedimientos, todos los exámenes, todas las calificaciones, todas las entrevistas, todos los acuerdos, todos los comunicados y todas las actas están en el micrositio. Cualquiera los puede consultar. Hay una transparencia total. Los miembros del comité, todos consideramos que el valor principal de este proceso y que debíamos cuidar, sabiendo el momento en el que nos encontramos, es justamente la transparencia y la imparcialidad. El examen fue una construcción colectiva entre los miembros del comité. Las personas acudieron al examen, pudieron responderlo. El día del examen hubo alguien que la tablet en la que estaba tratando de iniciar, de repente no estaba funcionando bien. Llegaba el equipo asesor del Congreso y ellos los asesoraban y pudieron terminar. A quienes se les complicó eso por un momento, se les respetó el reloj para que pudieran concluir el examen en tiempo y forma. Es muy natural, y yo diría hasta sano, que en una democracia las fuerzas políticas digan, pues yo no estoy de acuerdo, y claro que siempre van a sospechar. Conceder legalidad al contrario pareciera últimamente una especie de contrasentido entre algunos políticos que están en la escena. Decir, sí estoy de acuerdo, todo fue legal, es como natural entre ellos. Entonces, este tipo de cuestionamientos se deben escuchar, se deben recibir, y afortunadamente todos los actos de autoridad son susceptibles de ser impugnados. Por cierto, se impugnaron no solo el nombramiento de varios miembros del comité, sino la descalificación de ciertos aspirantes, que otros no hayan acreditado el examen, y todas esas impugnaciones hace 4 días el tribunal las desestimó, unas como improcedentes, otras como infundadas. Entonces, seguimos invitando a toda la gente, uno, a que se informen, a que revisen lo que está en el micrositio, y desde luego quien tenga alguna inquietud o una inconformidad, que acuda a la vía correspondiente, que es el tribunal, que son los peritos en derechos, y ellos tienen la última palabra, como nos hemos dado cuenta. Ahora, el método de selección, este método, pues viene de una reforma, es decir, no es que se haya inventado para hoy, para que ustedes lo utilizaran. El método es parte de una reforma que viene de tiempo atrás, Andrés, donde de hecho, si mal no recuerdo, se agrega cuando Morena ni siquiera existía o era un partido en formación, ¿no? Claro, el método lo estableció el artículo 41 a partir de la reforma del 10 de febrero de 2014. Esta reforma que derivó de las negociaciones políticas al inicio del sexenio anterior, que muchos conocemos como el Pacto por México. De hecho, en ese momento se decidió que de ser 9 consejeros debían ser 11, y que de durar 7 años podían durar 9, y una serie de adecuaciones que se hicieron, están en la Constitución, están en la ley y se cumplen, y nosotros estamos llevando a cabo por tercera vez desde que existe esa reforma este procedimiento. O sea, ha habido otros comités técnicos al actual presidente. Después, en 2017 hubo otra designación, después en 2020 hubo otra designación, y esta es la 4ª designación con ese mismo método. Entonces, mismas reglas, mismo método, misma convocatoria, resultados exactamente iguales como se han venido previendo. Sin embargo, esta vez sí se estableció la posibilidad de la insaculación en la propia convocatoria. En otras acordaron, ustedes recuerden, en 2020, se llegó a un acuerdo y un consenso general entre los partidos políticos, las fuerzas que estaban representadas en la Cámara de Diputados. Porque sí llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Santiago Krill, que dice que el sorteo es la antipolítica, es renunciar a la selección de los mejores perfiles. No, es
¿Eso se prevé en la Constitución? Tal cual. Sí. Y su partido Como lo miembro aprobó. del Como ex miembro del comité técnico, no me voy a permitir opinar sobre las opiniones de los legisladores. Nuestro trabajo fue únicamente valorar técnicamente, integrar las quintetas. No creo que nos toque a nosotros emitir opinión respecto de las opiniones de los diputados. Desear que se logren o entendimientos o que la insaculación que está prevista en la convocatoria y por lo tanto es legal y está ratificada por el tribunal, pues sea el procedimiento ordinario, como se hacen otros procedimientos ordinarios de designación por parte del Poder Legislativo. Están preguntando en el chat también de aquí en YouTube, ¿cómo se va a hacer en caso de que así ocurra la insaculación? ¿Cómo? Físicamente, ¿cómo va a ser? Físicamente. Bueno, normalmente la práctica es que se haga mediante una urna en la que se ponen los nombres, se mueven y se extrae un nombre. Puede ser el primer nombre, el segundo nombre, el tercer nombre que salga. Ese será el acuerdo al que lleguen con base en lo que prevé la ley del Congreso. Insisto, esta parte le toca explicarla a los señores diputados. Pues el comité técnico ya terminó su chamba. De aquí en adelante nosotros no diseñamos, no participamos, no estamos al alcance de saber cómo lo vayan a resolver los diputados, pero normalmente es con una urna de vidrio, se ponen los papeles, se extrae y así sucede. Incluso cuando hay votaciones nominales en algunos congresos se van y se deposita, cada diputado deposita la cédula con su voto. Entonces aquí no es de votación, aquí va a ser una extracción aleatoria. Y pues yo quiero decirles que cada quinteta solo tiene 5 nombres. Entonces no es como que vaya a haber una posibilidad de que entre tantos, no, son 5. Y está ahí pues la mesa directiva presidiendo, un secretario de un partido, secretario de otro, las cámaras. O sea, creo que no debe tener ningún vicio de desconfianza, porque pues todas las fuerzas políticas van a estar llevando a cabo este procedimiento. Entonces, yo le diría a la gente, estemos atentos a lo que dispongan los diputados, pero son 5 boletos posibles. Esto es, cada candidato tendrá un 20% de posibilidades de salir electo. Y por eso la responsabilidad del comité, pues integrar unas quintetas con personas que todas, a nuestro juicio, nos garanticen una idoneidad mínima, una imparcialidad mínima, un desempeño mínimo, una trayectoria mínima, una visión de institución mínima que estamos todos esperando que tenga la próxima integración del Consejo General. Pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de conversar, Andrés Reper. Sirve mucho para entenderlo y pues nosotros lo agradecemos mucho y la gente también le agradece que tengamos la oportunidad de platicarlo y de comprenderlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, un saludo y decirle a la gente que el trabajo se hizo con toda la seriedad, con todo el amor a la patria. Somos un comité voluntario previsto en la Constitución, diverso, con diversos antecedentes y visiones políticas, y mi mayor respeto y consideración a todos y cada uno de los miembros del comité. Hicimos en 3 semanas lo que tendría que haberse hecho en 4 meses, pero las impugnaciones lo llevaron a que fuera en este corto tiempo y fue un gran trabajo, extenuante, intenso, pero estamos muy satisfechos con el resultado. Y honorario. Muchísimas gracias, Andrés Reper, y seguiremos platicando ya después de que pase esto. Como siempre, muchas gracias por la opinión tan documentada que tienes. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Igualmente.